Buenos días. Quería agradecer la invitación del equipo Fotón Chile a Bárbara y Gabriel por generar estas instancias de poder difundir información. Hoy quiero hablarles sobre el uso de la Kenko Bio, de la máquina de campo electromagnético pulsado con iones negativos y cerámica infrarroja aplicada a la terapia de fonoaudiología. Mi nombre es Paloma Núñez, soy fonoaudióloga y trabajo en el área de la estética facial y de la motricidad orofacial. Es un área que no se conoce mucho. Cuando las personas escuchan la palabra fonoaudiología, piensan inmediatamente en niños o niñas con problemas de lenguaje, los chicos que no pueden decir la R, pero no pensamos en estética facial o en arrugas cuando decimos fonoaudiólogo. Llevo 2 años trabajando con la terapia de campos electromagnéticos pulsados aplicado a la fonoaudiología y es de lo que vamos a hablar hoy. Pero para contextualizar mejor, quiero decir que es posible tener un rejuvenecimiento facial, eh, poder envejecer sin necesidad de llegar a la vejez con un rostro muy marcado. Sí podemos instaurar buenas funciones orales, sí podemos trabajar directamente en el equilibrio de nuestra musculatura facial. Y esto en palabras sencillas quiere decir que aprendamos a usar nuestra boca, que aprendamos a masticar, que aprendamos a tragar. Parece curioso, pero el ser humano es un sistema complejo, y mucho del cómo hace te dice cómo va a crecer. Lo que quiero decir es que yo trabajo con las personas, con los usuarios, con un modelo de observación terapéutica. Y esta observación en este momento es como un fractal, es como sacar una pequeña radiografía del ser humano para generar algunas proyecciones de cómo vamos a ir guiando su crecimiento, su desarrollo y también su salud. Me gusta explicar con este fractal triangular la función oral, que es todo lo que hace mi boca. Justamente cómo trago, cómo respiro, cómo succiono, son funciones que se desarrollan desde la guatita, desde que estamos en la guatita de la mamá, desde que estamos en el útero, se empiezan a desarrollar los precursores de estas funciones. Pero otras, como masticar y hablar, son funciones que se aprenden. ¿Y quién te las enseña? De pronto, si nuestros hijos no hablan bien, o una persona, no sé, no se le entiende lo que dice, uno sabe que tiene que ir a un fonoaudiólogo. Pero no llevamos a los chicos, a las chicas porque mastican mal, justamente porque estamos tan desconectados de lo que es un ser humano, estamos tan desconectados del cuerpo, que no pensamos en cómo masticamos. Y lo único que nos importa de la masticación es poder moler lo suficientemente el alimento para tragar y tragar de forma segura. Pero no nos dijeron que la forma en cómo uso mi boca va a condicionar el crecimiento y el desarrollo maxilofacial. Es cierto, el cómo uso la boca puede decir cómo crece o cómo se va a deformar tu boca, tu cara, en el tiempo, en tu tiempo. Entonces, todo lo que es aquí, esta parte de la función oral, la trabajo desde la motricidad orofacial, desde el método de meseta, fusionando todo lo que sería este equilibrio morfofuncional. Y en cuanto a la estructura maxilofacial, mi equipo trabajo con muchos odontólogos, ortodoncistas, ortopedistas, y como todo lo que pasa aquí en boca, en este territorio, afecta el territorio corporal completo, también trabajo mucho con osteópatas que son geniales, te guían muchísimo en todo lo que es la salud y el bienestar, mucho con kinesiólogos también, todo lo que sea como estructura corporal completa. Y la otra parte de este fractal importante debe ser la historia de vida. Por eso no hay receta fonoaudiológica en cuanto a cómo se mastica, entreguemos una receta. Depende de qué persona, a qué edad, en qué momento de la vida. Entonces tiene que ser una terapia en la que se observa, por eso esto es como una estructura de observación, de cómo observamos a este ser humano de forma completa. Y la parte de conducta y emoción tiene que ver también con cómo me alimento. Está estudiado que todo lo que ocurre aquí a nivel intestinal también va a ocurrir aquí
a nivel de mi sistema nervioso central. Está conectado cerebro y intestino. Entonces me interesa cómo se alimenta una persona, cómo es su higiene del sueño, cómo duerme, cuánto tiempo pasa en pantallas. Porque ahora estamos en un tiempo en donde se trabaja por pantallas, donde estudiamos a través de las pantallas, donde nuestras horas de ocio están en las pantallas, donde estamos deformando otra vez nuestra estructura por tratar de estar mirando todo el día una pantalla. La gente hasta maneja en esta posición. Es increíble. Y en todo lo que es conducta y emoción, importa el cómo gestionamos lo que nos pasa, cómo gestionamos el estrés, cómo aprendemos o desaprendemos, si tenemos buenos hábitos como mantener rutinas de actividad física, de mover nuestro cuerpo, de caminar, de tomar sol, cómo son los hábitos orales, si me tengo nicofagia, si me como las uñas o no, todo lo que es el estilo de vida, porque todo eso también condiciona el cómo estoy usando mi boca, el cómo siento mi cara, si bruxo o no bruxo. Ya como este modelo de observación es completo, es holístico, dice que de la cabeza a los pies somos uno, no estamos separados, necesité en algún momento, mientras se realizan las derivaciones, tratar de aportar un poco más en lo que era la gestión de la salud, del autocuidado. Y es cuando empiezo a trabajar con esta máquina. Esta es la famosa maquinita. La tengo acá también para que puedan apreciar una idea de su tamaño. Es fácil de usar. Y lo increíble es que es pequeña, pero son 3 terapias en una. Tiene la terapia de PEF, de campo electromagnético pulsado, también la terapia de iones negativos, que pueden ver después el video en el canal que hizo la kinesióloga Evelyn, genial, donde explica cómo afectan los iones negativos en regular nuestro pH. Y el plástico que cubre toda esta máquina es de cerámica infrarroja. Y eso ya es muy genial, es hermoso porque la cerámica infrarroja recrea el rayo lejano infrarrojo, que es una frecuencia del sol. Entonces, de verdad que la maquinita es una maquinita mágica, porque mezcla esas 3 terapias en esto que es fácil de llevar, que es cómodo y que puedo utilizar en todo el cuerpo. Bien, avanzamos entonces. ¿Por qué es tan maravillosa esta pequeña máquina? Porque me ayuda a promover la curación ósea, aporta en reducir el dolor crónico, reduce el estrés y la ansiedad en estos tiempos donde el estilo de vida, donde todo ya nos estresa, mantiene niveles de energía óptimo, mejora el ATP a nivel celular, aumenta la circulación sanguínea y con esto se favorece la oxigenación de la sangre. Eso aporta a la función muscular, a la reabsorción del ácido láctico, a las personas que mueven su cuerpo, mejora la absorción nutricional, y esto es súper importante porque ya la industria de la alimentación nos está envenenando. Entonces poder comer sano y además mejorar esta absorción de nutrientes a través de esta maquinita en 20 minutos, hay que hacerlo y hay que difundir y recomendarlo. Y además promueve la regeneración nerviosa y muchísimo, muchísimo más, para que puedan seguir el canal y ver las otras conversaciones, las otras charlas del equipo de Fotón Chile. ¿Cómo le explico a las personas tanta maravilla? Porque suena un poco complejo decir, me dedico a rehabilitar la función estomatognática utilizando también terapia de campo electromagnético pulsado. Suena que no se entiende. Entonces hay que explicar las cosas de forma sencilla, porque esto es fácil y es sencillo. Nuestra unidad básica es la célula. Vamos a imaginar que una célula sana es como una uva, redondita, bonita, y que cuando se enferma o cuando se altera, o en definitiva cuando pierde su permeabilidad o el equilibrio entre las bombas sodio-potasio, se deshidrata y queda como una pasta. Entonces vamos a pensar que cuando hay dolor, cuando hay inflamación, cuando hay una alteración, cuando hay un proceso de cáncer, cuando hay cualquier alteración en el cuerpo, vamos a pensar que es la célula, lo básico, 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 lo más micro, que no está funcionando y que ha perdido esta permeabilidad. Entonces sumamos esta máquina, que son 3 en una, PENF, iones negativos, cerámica infrarroja, y volvemos a tener
una uva. ¿Ya? Y me gusta esta ilustración porque una imagen a veces es mucho más que 1000 palabras y queda súper claro. Aquí tengo la panza, aplico la terapia de campo electromagnético pulsado y vuelvo a este racimo de uva que en el fondo sería nuestra función celular. Mejora nuestro ATP a nivel celular. Entonces, me dedico a trabajar y a devolver la armonía facial, a trabajar la musculatura para prevenir las arrugas o para eliminar algunas líneas de expresión, para guiar el crecimiento y el desarrollo maxilofacial, pero no solamente somos músculos, mi lengua con 17 músculos que tiene la lengua, que es increíble todo lo que cambia o lo que cambiaría nuestra vida si tuviésemos conexión con nuestra lengua. Pero somos células, entonces poder acompañar todas las terapias, independientes de la edad o del motivo de consulta, con Kenko Bio, es algo que yo recomiendo mucho y también estoy acompañando a muchos colegas, compartiendo los protocolos de intervención y también guiando a familias y a personas que quieran adquirir esta máquina mágica. Entonces, formas de aplicación en dolor orofacial. Esto es múltiple. Yo creo que por cada una de estas cosas que vamos a mencionar, vamos a desarrollar con el equipo de Fotón Chile algunas cápsulas, porque da para mucho. Así que vamos a dar algunas pinceladas solamente para que quede claro en qué tipo de persona estoy aplicando la terapia de PEM. Trato de aplicarla en todas las personas que van a la consulta. Entonces, en dolor orofacial, ¿qué hacen las personas cuando tengo algún dolor orofacial independiente de la causa? Pastillas, pastillas y más pastillas. ¿Pero qué generan las pastillas? Estamos tan desconectados del cuerpo que hasta nos bancamos los síntomas secundarios como náuseas, vómitos, úlceras gástricas, daño renal, daño hepático. Hemos normalizado todo eso y además no sentimos, no estamos pendientes de nuestras alertas biológicas. ¿Qué aplico acá? Protocolo completo, eso quiere decir los 20 minutos que dura el uso de esta terapia, lo vamos a distribuir entre cabeza, abdomen y planta de los pies durante esos 20 minutos. Ese es protocolo completo para mí. Y si el dolor es mucho, aplicamos 10 minutos exclusivos en cabeza, piso de boca. ¿Ya? Siempre buscando la posición más cómoda para la persona. En casos de bruxismo, mucha gente bruxa y estamos otra vez tan desconectados del cuerpo que la gente no se da cuenta que bruxa. Muchas veces yo estoy observando a algunas personas y veo cómo se activa su músculo macetero acá y digo, ¿estás bruxando? No, ¿cómo? Apretando los dientes, no me dicen, y yo estoy viendo que sí, pero no lo sienten, hasta que les enseño a tocar su cara, a sentir la musculatura, a sentir la diferencia entre un músculo que está relajado y otro que está muy activo, y se dan cuenta en que no se habían dado cuenta que efectivamente estaban bruxando durante el día. El bruxismo, que es esta acción de movimientos parafuncionales, de mantener apretada los dientes, la musculatura, o de tener movimientos y de rechinar estos dientes, puede ser por la alimentación, por cómo gestionamos el estrés, por nuestras emociones, puede ser por la cantidad de rato que paso mirando una pantalla de celular, por cómo me como las uñas. Entonces hay que intervenirlo desde esta mirada de observación de estructura, función y conducta en equipo. Y mientras derivamos, mientras trabajamos en equipo, poder usar esta maquinita también relaja muchísimo, alivia el dolor, las tensiones, trabaja a nivel de la fascia neuromuscular, que también vamos a ver algunos conversatorios más adelante sobre eso, me imagino. Bien, entonces para las personas que bruxan, todos los que lleguen a la consulta, que tengan esta sensación o dolor orofacial, bruxismo, aplicamos protocolo completo o 10 minutos directamente en cabeza. Para dormir pueden buscar buscadores científicos y también en páginas amigables información sobre cómo influyen los PERF y la cerámica infrarroja también en el buen dormir, en la higiene del sueño. Y qué importante es dormir, porque es justamente durante la noche donde se produce la consolidación de toda la información
que aprendemos o desaprendemos durante el día. Dormir también tiene que ver con la forma en cómo vamos a envejecer, que no se habla mucho de la vejez, pero finalmente es muy importante en todo momento de la vida el tener un sueño reponedor. No se trata de cuántas horas dormí, porque hay pacientes, personas que me dicen, no, duerme súper bien, roncó toda la noche, durmió como un tronco. No sé, podría pasar un tren al lado, ni siquiera despierta, y escuchaba los ronquidos hasta afuera. Y es súper grave porque estamos otra vez tan desconectados de nuestras funciones, del cuerpo, de cómo nos habitamos, de nuestros hábitos, eh, que pensamos que roncar significa dormir bien. Y eso significa que sí, dormí, pero mi cerebro no llegó a ciertas ondas que van a hacer que se consolide la información, que van a generar aprendizaje o cambios. En el fondo, una persona que está roncando significa que microsegundos antes a tu cerebro no le llegó oxígeno y está mandando esta alerta, esta bocina, esta alarma. Bien, finalmente busquen información porque no dormir genera muchos cambios a nivel fisiológico, desequilibrio hormonal también, pérdida en la regulación de la temperatura, cambia la cantidad, nuestra neuroquímica cerebral se modifica con un mal descanso, cuando me duermo mirando pantalla, chateando, subiendo una historia antes de dormir, genera un aumento de cortisol y eso genera que la melatonina muchas veces no pueda hacer su función. Hay muchas personas que ingieren, que consumen melatonina, pero no sirve si estoy expuesta a pantallas y en el fondo no sé autogestionarme. Tenemos que también aprender de cómo funciona el ser humano para volver a habitarnos de una manera sana, saludable, consciente. Y en el camino podemos apoyarnos de esta nanotecnología que tiene que ver con el rejuvenecimiento celular. Genera entonces el uso de esta máquina antes de dormir un estado de sueño reparador, estimula el hipotálamo, que es la glándula que regula el ritmo circadiano y también ahí se regulan temas de apetito y de alimentación también. También para cirugías. Ideal cuando tengo casos del frenillo lingual corto y que hay que hacer frenectomía, frenotomía, poder preparar a las personas con una sesión de PEMF antes y después también. Después también porque te ayuda a todo el tema de absorción de toxinas, de inflamación, de regeneración de tejido, es bastante útil. Y también en cirugía estética, siempre la base, si vamos a realizar una intervención invasiva, para la estética facial, recordar que también es importante la armonía facial y eso lo logramos con buenas funciones orales. Entonces, si están pensando en hacer cualquier cirugía estética, antes aseguremos que sepamos masticar, tragar, tener buen uso, ¿ya? Para guiar cómo va a quedar este cambio estético. Y acompañarlo, obviamente, del uso también de productos de cerámica infrarroja. Yo creo que se alargaría muchísimo si además me pongo a hablar de los productos que se ocupan aparte, como pastillas, antifaz. Creo que vamos a hacer otra charla, otro conversatorio para hablar de eso. Pero, mientras tanto, PEMF aplicado a todo esto anda súper bien. Muchas veces cuando vamos al dentista, quedamos con mucho dolor orofacial, con bruxismo, con trismus, con problemas para abrir la boca, entonces empiezo a cambiar la forma de alimentarme. Y ahí también, si sé que voy a ir al dentista, ojalá pueda hacer una sesión de PEMF antes. Y si por querer cooperar mantuve mucho rato mi boca muy abierta y ahora tengo dolor y tensión y me está costando la apertura oral, también aplico 10 minutos PEMF en esta zona directo, así como lo tengo, y aumenta la circulación sanguínea, se relaja la musculatura y puedo abrir la boca. No es algo que dure solamente en ese momento y después llego a mi casa y se quita, sino que se mantiene. Entonces es buenísimo poder aplicarlo también después
de ir al dentista, a los controles. Y también en el caso de la erupción de dientes. En toda edad, en realidad, después de cualquier procedimiento dental, yo recomiendo el uso de esta maquinita, antes y después. Así que, colega dentista, tener esto en tu consulta también marca muchísimo la diferencia. Y en cabeza, como también está asociada, no vamos a hablar de eso hoy, pero como también se usa mucho para la ansiedad, toda la gente que le da miedo ir al dentista, utilizar la maquinita, en ese momento es fantástico. Se relaja muchísimo. Y bien, esta máquina también tiene hartos estudios que hablan sobre cómo potencia la plasticidad cerebral, y cuando realizo cambios de conducta alimentaria es fundamental tener esto, porque uno puede instaurar movimientos, hablar de hábitos, educar a la familia, pero también hay que cambiar esos hábitos, tienen que mantenerse en el tiempo, se tienen que repetir en el tiempo, para lograr cambios aquí a nivel de nuestro patrón más cortical, más conductual. Entonces, poder ocupar esta máquina en estos procesos, en estos cambios, de pasar de no comer alimentos reales a pasar a alimentarnos de alimentos reales, de no soportar texturas a soportar textura, a masticar y alimentarme con una estructura, con una prótesis, con un implante. Todo esto tiene que ver con una neuroplasticidad también, con cómo se habita mi boca, los cambios después de la ortodoncia, después de cirugía estética. Tengo que volver a habitar mi boca, van cambiando las cosas, los alimentos en base a cómo me permite la función también. Entonces, cuando generamos cualquier cambio en niños, en adultos, cambio de la conducta alimentaria, podemos acompañar con campos electromagnéticos pulsados directamente en esta región orofacial. Bien, y también en casos de neuroplasticidad y de neuroprotección. Para poder realizar terapias de rehabilitación de función cognitiva, después de un accidente vascular, de un infarto, en personas que tienen diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, también los invito a buscar estudios, hay mucha evidencia para que también los puedan usar y aplicar en sus terapias. Cambia la química cerebral, se potencia, así que lo recomiendo mucho en personas también de forma preventiva, sobre todo el tema de las demencias. Todos tenemos miedo a olvidar, muchas veces la memoria es lo que configura nuestra identidad, entonces como un factor neuroprotector, también es importante que empecemos ya desde los 30 años a ocupar esta tecnología, esta nanotecnología aplicada a la salud. Bien, finalmente, para ya cerrar, agradezco la atención, el tiempo. Voy a estar atenta a las preguntas, pueden dejarlas si quieren en el chat o con los chicos de Fotón Chile. Vamos a hacer más cápsulas, estoy recibiendo también a profesionales, fonoaudiólogos, odontólogos que tengan más consultas puntuales sobre casos clínicos, sobre protocolos de uso. La idea es poder armar una red, trabajar en equipo siempre va a marcar una diferencia, es la única forma de avanzar, compartir información, aprender del otro, desaprender también y avanzar en equipo para aportar a la salud y al bienestar. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro conversatorio de Fotón Chile. Que tengan buena tarde.